Ahora en rol de moderadora voy a llamar a los panelistas de este panel. Primero, Carlos Baigorri, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil. Bienvenido, Carlos. Adelante. Alejandra de Iturriaga, directora de Telecomunicaciones y del sector audiovisual de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias de España. Alejandra. Bueno, ahora la convocamos. Juan Carlos Duarte, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL de Paraguay. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Adelante. Lina Duque, comisionada de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Bienvenida, Lina. ¿Cómo estás? Adelante. Ahí llega Alejandra. Y Pedro, director senior de ventas para Latam de Ookla. Pedro. Ahí está. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida. Ay, cierto. Hola, Pedro. Disculpa. ¿Cómo estás? Bien, Irene. Bueno, tomen asiento. ¿Tienen todos micrófonos? Ahí falta micrófono, ¿no? Ahí está. Muy bien. Bueno, recién, hace instantes, en el anterior panel, Carlos López Blanco decía que la regulación es un ejercicio de la soberanía indispensable, pero las nuevas tecnologías requieren adaptar los marcos regulatorios, a hablar de la regulación, a hablar de cómo hacer esos cambios es indispensable para este tipo de debates. Así que voy a comenzar con una pregunta general para todo el panel, que es, bueno, como decíamos, la convergencia está desdibujando las fronteras tradicionales de la regulación. Entonces quiero conocer desde sus experiencias, desde su regulación, desde su rol como reguladores, ¿qué cambios estructurales son indispensables para la regulación de América Latina y de España, que sean realmente inteligentes, convergentes, digitales y que a la vez no frenen el despliegue de las redes y no frenen la inversión? Empezamos contigo, Carlos. Hola, buenas tardes. Gracias por empezar conmigo. Bueno, creo que los desafíos estructurales son justamente de cómo se puede crear, y Marco de Berek mencionó esto en su panel, de que cómo tenemos en el ecosistema digital tantos nuevos temas y tecnologías distintas donde se están creando sus propias reglas, como para inteligencia artificial, para datos, para 5G, para infraestructura, cómo esas reglas se van a armonizar y funcionar todas juntas para un mismo contexto, para un mismo grupo de empresas, para un mismo ecosistema. Entonces creo que el primero desafío estructural es que los reguladores, los marcos legales permitan que las instituciones del Estado, como los reguladores, tengan una visión completa y competencia completa para todo el ecosistema digital. Porque si no, vamos a tener diferentes instituciones mirando a las mismas partes diferentes de un mismo ecosistema. Es como si fuera una floresta donde tenemos un montón de personas mirando a los árboles, pero nadie mira la floresta como un todo, y ahí se pierden muchas oportunidades, muchas eficiencias y muchas oportunidades de desarrollo para nuestros pueblos. Entonces creo que esa revisión de los mandatos y de las competencias de los reguladores es el primer cambio institucional, estructural necesario en nuestros marcos legales. Muy bien. Alejandra. Perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación a este evento tan importante como es la Cumbre Digital LATAM. Y en respuesta a tu pregunta, realmente un poco en la línea que has comentado, es cierto que nos encontramos en una profunda transformación digital,
Nos encontramos en un momento en el que las fronteras entre los operadores, el sector de telecomunicaciones tradicional y el sector digital de las nuevas tecnologías, pues estas fronteras se están desdibujando y que, por tanto, este ecosistema nuevo es un ecosistema complejo que hay que afrontar con una serie de medidas y de retos que tenemos por delante, ¿no? ¿Por qué? Porque existe riesgo de solapamiento, muchos sectores, muchos agentes en este sector, riesgos de solapamiento, riesgos de problemas entre instituciones, claramente que tienen distintas competencias. Ya no solamente son los reguladores como nosotros de telecomunicaciones, sino también las agencias de protección de datos, los reguladores de audiovisual, inclusive los reguladores de competencia. Todos ellos están dentro de este ecosistema digital complejo. Y por tanto, nosotros lo que planteamos es una visión, dos tipos de remedios, dos tipos de soluciones a estos retos y a estos problemas y riesgos que produce el ecosistema digital actual. Por un lado, que los reguladores tengamos una visión global, es decir, una visión de este sistema, de este ecosistema, que vaya más allá de las fronteras de las telecomunicaciones. De hecho, como sabemos, pues, operadores de telecomunicaciones están desplegando también redes digitales, están invirtiendo en centros de datos, cables submarinos se ha dicho esta mañana también, y por tanto tenemos que tener esta visión global que nos va a permitir un enfoque más completo. Y por último, por supuesto, tener una interlocución con los distintos agentes. Es decir, no nos tenemos que quedar en el análisis concreto de nuestro sector de telecomunicaciones, como he dicho antes, hacer una cooperación, pero ya no solo a nivel nacional, sino a nivel transnacional. Y por eso, desde BEREC, hemos hecho esta visión completa en distintos informes, el informe sobre ecosistema digital, sobre también el ecosistema de 5G y el último informe sobre centros de datos. Esta visión que se trasluce en los informes de BEREC tiende a, por un lado, tener esta visión global y, por otro, también fomentar la cooperación entre los distintos agentes de la cadena digital. Y, por tanto, nos encontramos ante un gran reto. Creo que tenemos todos los mecanismos. Creo que también las nuevas propuestas de la Comisión apuntan a esta doble visión de visión completa y colaboración entre distintos agentes, y en esta tarea estamos, tanto en la CNMC como en BEREC. Muy bien, gracias. Juan Carlos. Hola, sí. En primer lugar, gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes a todos. No sé, para algunos es buenas tardes, para otros buenos días, ¿verdad? Realmente, yo creo que para conseguir una regulación neutral y ágil que no esté dirigida a una tecnología específica, se debe hacer varios cambios estructurales, ¿verdad? para conseguir esto. Desde el punto de vista de Paraguay y de la CONATEL, ¿verdad? En primer lugar, debemos tener un solo ente regulador que maneje las telecomunicaciones, audiovisual y también las partes de la tecnología de la información y de la comunicación, ¿verdad? Otro cambio que debemos hacer es mejorar la parte administrativa, digitalizar la parte administrativa de tal manera que sean más rápidos la obtención de las licencias y los permisos. Otro cambio estructural que nosotros queremos hacer, ¿verdad? para conseguir la convergencia, ¿verdad? de la regulación, la parte de la compartición de la infraestructura, ¿verdad? Y también otro punto importante que queremos aplicar dentro de la CONATEL para mejorar la regulación es la parte viste que los problemas que tienen los operadores con los municipios, tratar de solucionar ese problema, que yo creo que en todos los países tenemos ese mismo problema. Esos serían los 4 puntos que nosotros queremos implementar para obtener una regulación más convergente, más ágil y mejor. Muy bien. Lina, adelante.
Muchas gracias a la invitación, a Jorge, a Karim, muchas gracias por tener siempre presente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Para nosotros es un gusto estar aquí con colegas y conocidos de tantos años. Yo creo que este tema implica romper muchos paradigmas, o sea, los reguladores, incluso pensar la diferencia que hay entre la aproximación que se tiene entre el concepto de simplificación, de autorregulación, de desregulación, implica romper muchos paradigmas. Nosotros desde Colombia nos hemos dado cuenta, como decía hace un momento Carlos, que si no tenemos las competencias para poder mirar el ecosistema como un todo, es muy difícil entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Hicimos un trabajo que generó mucho esfuerzo para poder recabar la información y terminamos utilizando principalmente información pública para poder conocer el ecosistema como un todo. Entonces, parte fundamental para los reguladores es romper esos moldes y darse cuenta que hacer posible lo que parece imposible, buscando esa información pública y tratando de diagnosticar y de entender lo que está ocurriendo para dejar el diagnóstico y poder pasar a la acción. Eso implica un esfuerzo en términos de relacionamiento y por eso la palabra colaboración adquiere una nueva dimensión. No es que los reguladores simplemente estén abiertos a que lleguen y toquen sus puertas, sino que tenemos que ir a buscar a los demás agentes del ecosistema para que podamos realmente entender qué es lo que está pasando. Entonces, es un tema de competencia, es un tema de colaboración y es un tema global. Si nosotros no hacemos como reguladores de nuestras respectivas jurisdicciones la conciencia de que este no es un tema de nuestra jurisdicción, sino que es un tema de la globalidad y por lo tanto acudimos a escenarios de cooperación como lo hacen en Europa a través de BEREC o como lo estamos tratando de hacer nosotros en América Latina a través de Regulatel, incluso con algunos ejercicios a través de la comunidad andina que tenemos en Colombia, difícilmente vamos a poder modificar y romper esos paradigmas a los que he hecho referencia. Entonces es un reto, por supuesto, en donde la evidencia y la información se vuelven parte fundamental para que los reguladores podamos tomar decisiones y donde los regulados o aquellos que no son regulados pero que hacen parte de nuestro ecosistema son agentes indispensables para poder hacer una mejor aproximación a las soluciones de toda la ecuación completa y no solamente de una parte de ella. Gracias, Lina. Y esta primera ronda la finalizamos con Pedro Direne, que desde el punto de vista de OCLA, que le brinda información muy relevante a los reguladores, ¿cómo ves este cambio, esta adaptación que tienen que hacer en la regulación general? Paula, un gusto saludarte. Agradecimiento aquí al equipo de PL por la invitación. Un placer estar compartiendo este espacio con reguladores, ¿no? Carlos, un gustazo. Alejandra, Juan Carlos, Lina, como siempre, muy amable. Y estamos hablando de colaboración, ¿no? Y Speed Test es basado en datos colaborativos, ¿no? Entonces, información generada a partir de la aplicación o de las aplicaciones parceras que tenemos hoy en día. Incluso Speed Test y UCLA es bastante reconocido a nivel mundial. Y algo que me lleva a este pensamiento es lo siguiente, ¿no? La regulación inteligente pasa por datos y datos empíricos, ¿no? Datos concretos que apoyan a toma de decisiones del punto de vista de regulación. Muchos conocemos el crowdsourcing o los datos colaborativos muy enfocados en la parte de business intelligence, análisis de market share, oportunidades para mejoría en la parte de planeación, optimización y performance de redes. Pero esto es uno de los puntos de vista, un punto de vista que el crowdsourcing permite operadores, reguladores, gobiernos a identificar las oportunidades, ¿no? Pero los reguladores tienen otros tipos de desafíos. Son otras preguntas que los reguladores tienen que contestar. Incluso hice un listado, voy a intentar aquí hacer un rápido resumen, ¿no? Pero ¿cuáles son estos desafíos? ¿Dónde está la demanda? ¿Dónde está la brecha digital, ¿no? ¿Cómo está la conectividad en escuelas, áreas rurales, ¿no? Incluso publicamos el año pasado un estudio muy interesante con la ITU, con el BID, cómo está la conectividad en escuelas en Guatemala y se identificó que son más de 2.800 escuelas
en Guatemala que tiene problemas de conectividad o simplemente no tiene conectividad, ¿no? Y este tipo de análisis también propone soluciones, sean soluciones satelitales, fibra óptica o cobertura móvil, ¿no? Otros casos de uso, ¿no? que son los desafíos de los reguladores. Entonces, scores nacionales, estaduales, municipales de conectividad, fiscalización de espectro, y cómo está, por ejemplo, hay cobertura móvil en cárceles, que hemos identificado en Latinoamérica, que todavía hay lugares, hay cárceles que no tienen cobertura, porque no hay que tener simplemente, pero también hay cobertura y eso es un problema, ¿no? Y hace parte del reto y desafío de los reguladores. Otro caso interesante que quería comentar es de análisis de carreteras y hoy hay un incentivo bastante grande de cubrir carreteras. Brasil, Colombia, que incluso incluyó como parte de las obligaciones de cobertura de 5G, cobertura en carreteras a través de la tecnología LTE. Y otro caso de uso muy exitoso, reciente, que hemos platicado con la CEP en Panamá, que los operadores ahora tienen incentivos para ampliar coberturas en áreas de carreteras, ¿no? Entonces, fiscalización también de los ISPs, porque hay ISPs que tienen outorgas, están autorizados para proveer servicios, pero hay WISPs que todavía no tienen autorización. Entonces, todos estos casos de uso, la data de crowdsourcing, la data colaborativa que viene a través de usuarios, o sea, información directamente de usuarios, no es información de red, son usuarios que están utilizando la tecnología de crowdsourcing y ahí nosotros en UCLA apoyamos compartiendo un poco de esta información para que los reguladores puedan tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de espectro, fiscalización y otros asuntos pertinentes para los gobiernos. Gracias. En esta segunda ronda me gustaría hablar un poco de casos puntuales de cada región. Empezando por Carlos, bueno, un avance en la adaptación de la regulación es la eliminación de la regulación tradicional o legacy. Y Brasil tiene un término muy relevante para nosotros que es la guillotina regulatoria. ¿Cómo desde Anatel están definiendo qué normas se tienen que simplificar, se tienen que eliminar para reducir la carga y, bueno, obviamente fomentar el despliegue de redes de inversión y demás? Bueno, gracias. El tema de la guillotina regulatoria, el machete regulatorio, está involucrado en una política pública de mejora del ambiente regulatorio en general. Y todos tenemos la guillotina regulatoria, que es simplemente deletar la reglamentación. Tenemos un proceso también de simplificación regulatoria. Hubo en el 2019 un proceso de simplificación de la ley también de telecomunicaciones que es del 97 y todo eso está alineado con un proceso que empecemos a poner en nuestra reglamentación que es el análisis del resultado regulatorio. En Brasil, por la ley, nosotros siempre que creamos una nueva reglamentación tenemos que hacer un análisis del impacto regulatorio, con análisis en costos, beneficios, impactos en general. Pero ahora tenemos también que hacer, después de un ciclo, después de algunos años que se creó una nueva reglamentación, un análisis si lo que se buscaba alcanzar con aquella reglamentación fue efectivamente alcanzado. Entonces, un análisis ex post del efecto regulatorio y a partir de ese análisis de resultado regulatorio, ahí tomamos la decisión si la vamos a sacar por completo, la vamos a mantener o si la vamos a simplificar, reducir las palabras o tener el texto más simple, más directo. Y también tenemos, también en este contexto de ambiente regulatorio, el tema del experimentalismo regulatorio, que Colombia es una gran lideranza en la región, que es el tema de los sandboxes regulatorios, que nosotros también utilizamos bastante en sectores con mucha innovación, como el sector satelital ahora con el D2D y todas esas nuevas tecnologías. Entonces, cuando tenemos sandboxes regulatorios con un proceso continuo de reevaluación de la reglamentación para simplificar o sacar esa reglamentación, eso crea un ambiente de constante revisión de la reglamentación y constante mejora del ambiente regulatorio. Y crea un espacio para que los regulados, las empresas, el ecosistema presente y plantee
cambios en la reglamentación y no precisen esperar que un burócrata en Brasilia decida que está en la hora de cambiar la reglamentación. Se crea un proceso continuo de revisión de la reglamentación. Pero la base de eso todo es ese proceso muy detallado, muy criterioso de análisis de cuál era el objetivo inicial. Porque cuando hacemos el análisis de impacto regulatorio, tenemos que decir qué queremos con esa reglamentación. Y después de un tiempo decir, mira, ¿alcanzamos lo que queríamos o qué pasó? Y ahí a partir de ese análisis decidimos si cambiamos o no. Y lo que percibimos es una mejora significativa del ambiente regulatorio. Vemos ahí la cantidad de operadores que tenemos en Brasil, la cantidad de operadores satelitales, la velocidad de las telecomunicaciones que UCLA presentó. Entonces todo eso mejora el ambiente de negocios, la previsibilidad y al fin y al cabo trae la inversión que es lo que necesitamos para el desarrollo de nuestra tecnología, de nuestra economía y de nuestro pueblo. Gracias, Carlos. Alejandra, después de muchos años de debate, la Comisión Europea presentó el proyecto de ley de redes digitales, que va a impactar en todos los reguladores, ¿no?, de la Unión Europea. Quería consultarte cómo aborda este proyecto de ley la regulación convergente. Pues sí, muchas gracias. Efectivamente, esta esperada propuesta de la Comisión Europea finalmente llegó a finales de enero, la propuesta del DNA, la Digital Network Act, que propone un cambio importante y que tiene en cuenta esta economía digital, este ecosistema complejo del que hablábamos antes y que estamos comentando todos. La DNA tiene distintos instrumentos que propone, pues, por supuesto van a ser debatidos en el trílogo, en los debates con el Parlamento y con el Consejo, y lo que tiende realmente es a favorecer esta economía digital en la que nos encontramos, a favorecer el encuentro de todos los agentes de la cadena de valor y, por tanto, llevar a cabo efectivamente que esta economía digital se cumpla de manera concreta. ¿De qué instrumentos estamos hablando? Pues, en primer lugar, hay un objetivo de competitividad nuevo que se incluye en la propuesta de la Comisión Europea. Este objetivo de competitividad permitirá no solo avanzar en las inversiones e innovación de todos los agentes del sector de comunicaciones electrónicas, sino también se prevé claramente que exista competitividad también a nivel transversal, a nivel de todos los distintos agentes de la cadena digital. También se fomenta la cooperación, como decíamos antes, la cooperación entre distintos agentes. Ahí BEREC tendrá una importante misión, pudiendo dictar distintas opiniones. El Grupo Europeo de Reguladores de BEREC, en el que me honra participar este año dentro de su troika. BEREC tendrá, cuando se apruebe el DNA, un papel importante en estos debates que se van a producir o en estas opiniones que se pueden emitir en el ecosistema, como decíamos, que previamente se había pronunciado en otras disposiciones. Pero, sin duda, el mecanismo que más estaba esperando el sector en esta economía digital, en este ecosistema, es cómo afronta la Comisión Europea, cómo prevé la Comisión Europea la relación entre el sector tradicional de telco con el sector digital, los nuevos agentes en el sector. Se hablaba del famoso fair share, la necesidad del pago entre unos y otros, el acuerdo de ayudas a través de entidades públicas, a través del servicio universal. Se han establecido, como todos sabemos muy bien, distintos debates, distintas opiniones y opiniones muy encontradas. Finalmente, la propuesta de la Comisión ha sido establecer un mecanismo de negociación voluntaria en el que los distintos agentes van a tener la posibilidad de hablar de la mano de los reguladores. Por tanto, los reguladores tendremos un papel muy importante. Este mecanismo de mediación voluntaria, bueno, pues es voluntaria, como su propio nombre indica, y por ello, pues a algunos sectores del ecosistema digital no les ha parecido correcta, completa, etc. Veremos en qué queda. Lo cierto y verdad es que este mecanismo de negociación voluntaria va a ofrecer la posibilidad de que se produzca un debate abierto sobre todas las
las interlocuciones que se producen entre los agentes tradicionales y los agentes de la economía digital, los nuevos agentes, y en el que BEREC también podrá emitir, en el transcurso de las negociaciones voluntarias, también podrá emitir opiniones respecto de esta negociación entre el sector tradicional y el sector digital nuevo. Muy bien. Juan Carlos, Paraguay después de muchos años logró el año pasado la licitación 5G. Quería consultarte cuáles fueron las principales prioridades regulatorias en el avance de 5G que marcaron ustedes en el avance de 5G y cómo están equilibrando la necesidad de incentivar la inversión privada con el objetivo de cerrar la brecha digital en Paraguay. Sí, realmente estuvimos trabajando prácticamente 2 años, gracias a Dios. El año pasado, en noviembre, se hizo la licitación pública, retiraron el pliego de base y condiciones 6 empresas, pero al final se presentaron 2, una de las empresas que ya es una de las 3 operadoras actuales, ¿verdad? Y entró un nuevo jugador, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos previendo 400 MHz, 100 MHz para cada operador, y en caso de que quede libre, un operador tenía la posibilidad de solicitar otros 100 MHz más. Entonces, de los 400 MHz, 200 MHz llevó el nuevo jugador y 200 MHz llevó la empresa que ya está operando en Paraguay, ¿verdad? Una de las empresas que ya estaba operando ya inició el proceso 5G, ya está operando. El nuevo operador, por supuesto, tiene tiempo hasta el 15 de marzo más o menos para implementar la primera radio base. Pero ya presentó la ingeniería de proyecto, ya pagó el derecho de la licencia, ya pagó el derecho de las tasas, o sea que a partir de ahora tenemos un jugador más dentro de Paraguay, ¿verdad? Pero nosotros no queremos dejar fuera a los otros 2 operadores importantes que por X razones no se presentaron en esta primera oportunidad. Entonces estamos trabajando en 200 megas más, de tal manera que cada uno pueda obtener 100 MHz. Y yo creo que este año estaremos haciendo otra licitación de 5G, ¿verdad? Tenemos mucha esperanza, mucha expectativa. Creemos que con esto va a ayudar muchísimo, ¿verdad? También para reducir la brecha digital, dentro de los compromisos sociales. Viste que dentro están los compromisos regulatorios y dentro de los compromisos regulatorios están los compromisos sociales. Entonces, dentro de esos compromisos sociales, siempre nosotros estamos, ya sea en esta licitación 5G como en otras licitaciones anteriores, siempre estamos exigiendo conectividad a escuelas, a instituciones de salud, a instituciones de seguridad, gobernaciones, comisarías, ¿verdad? Entonces, principalmente a instituciones educativas, con lo cual reducimos bastante la brecha digital. Bien, muchas gracias. Y Lina, la CRC es uno de los reguladores más técnicos y con mayor experiencia en los sandbox regulatorios y en el impacto regulatorio, te lo acaba de destacar desde Anatel. Desde tu perspectiva, ¿qué instrumentos regulatorios están demostrando mayor eficiencia para lograr el balance de promover la inversión, garantizar la competencia y obviamente proteger a los usuarios? Yo creo que el regulador no puede escoger un único sistema. Hay múltiples aproximaciones y todas ellas deben tratar de balancearse. Por supuesto que parte fundamental es el análisis de impacto, como lo mencionaba hace un momento Carlos, en donde efectivamente el regulador se aproxima a los temas no por sospecha, sino porque hay una situación o hay un problema que amerita una intervención. Y producto de todo ese trabajo que se hace, no simplemente se emite la regla, sino que se le hace un seguimiento. ¿Para qué? Para que a través del monitoreo se pueda migrar hacia una regulación por riesgos, no solamente basada en evidencia, sino también por riesgos. De manera que el regulador se focalice en aquellos temas en los que se requiere esa intervención y la regulación sea la necesaria. No es indispensable tener
cantidades y cantidades de normas que tengan que cumplir los diferentes agentes, sino que sean específicamente las necesarias. Entonces, las disposiciones asociadas a los análisis ex post que hace el regulador, que es precisamente la validación de si esas normas tuvieron el efecto esperado, permite sincronizar y calibrar la intervención regulatoria siguiente y evitar que haya alguien que mágicamente decida cada cuánto revisa la regulación. Ya el proceso en sí mismo obliga a la revisión. Los sandboxes son unas herramientas muy poderosas que han hecho que también el regulador aprenda a manejarlas. Iniciamos pensando en que las iniciativas deben venir exclusivamente de parte de la industria, que son aquellos que conocen cuáles son esos problemas y esas llaves que hay que abrir para que efectivamente sus negocios prosperen y puedan desarrollarse. Pero también el regulador, ahora nos hemos venido dando cuenta, también puede proponer temáticas sobre las que deben adelantarse esos sandboxes, porque a veces se quedan muy cortas las discusiones. Entonces, ya hemos tenido en Colombia 2 jornadas de convocatoria que inician con muchas ganas, con muchos proyectos y poco a poco se van decantando y terminamos en 1 o en 2 proyectos. Tal vez si el regulador focaliza sus esfuerzos y pone de presente cuáles son esas temáticas que pueden liberalizar o que pueden abrir esas llaves a las que he hecho referencia, pueden generar un poco más de efecto. Y por supuesto, la simplificación y la flexibilización regulatoria. Esto que ha implicado que la CRC también haciendo un esfuerzo importante de reducción y de actualización del régimen regulatorio haya disminuido más de un 30% de las disposiciones que ya estaban obsoletas y tenga abierto permanentemente un esquema a través del cual los operadores pueden poner de presente qué disposiciones creen que deben simplificarse o que incluso tienen que desaparecer del ecosistema regulatorio, y tenemos una plataforma que se llama simplemente CRC, en donde efectivamente allí ponen de presente cuáles son esas disposiciones a ser revisadas, que no tienen que entrar en todo este ciclo que se demora de análisis de impacto normativo, sino que tienen una aproximación más expedita. Muy bien. Y Pedro, ¿de qué manera los reguladores podrían integrar de forma más estratégica los datos y las métricas de desempeño de las redes para la toma de decisiones en este sentido? Paula, normalmente cuando trabajamos, colaboramos con los reguladores, tenemos 3 pilares. ¿Okay? El primer pilar es el crowdsourcing por naturaleza, ¿no? Porque nos permite medir las velocidades, latencia, jitter, para tener una visión de cómo está la calidad de servicio y calidad de experiencia por parte de los usuarios de redes móviles fijas, ¿no? Y ahora satelitales, ¿no? Porque ahorita tenemos un fenómeno de satélites. El segundo pilar son datos complementarios. Y eso yo creo que es muy importante, porque hoy no estamos solamente enfocados en la data de crowdsourcing, pero sí trabajamos con datos complementarios como información socioeconómica, la información de población, como mostró Lorenzo, ¿no? Entonces mostró un caso de uso en Pará, en un estado bastante importante que por muchos años sufre con el tema de la brecha, ¿no? Y también puntos de interés. Entonces, hoy hemos escuchado mucho de la importancia de tener conectividad de escuelas, porque si tenemos conectividad, más personas van a tener acceso al mundo, ¿no? Y el tercer pilar, yo creo que es muy importante, es no sacar solamente pantallazos de cómo está el diagnóstico de la regulación o análisis de espectro, fiscalización, pero tener un análisis continuo, ¿no? Generar tableros que se puede hacer como rankings, análisis periódicos de cómo está la conectividad y si efectivamente las políticas están permitiendo tener una evolución positiva de la conectividad. Bien, gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero hay un tema que no tratamos todavía, que fue la mayor armonización regional regulatoria. Así que en una breve frase, muy, muy breve cada uno, y como a modo de conclusión y cierre y de todo este tema que estuvimos hablando en este panel, ¿cómo podemos ayudar a esta armonización regulatoria regional? Empezamos con Carlos. Bueno, gracias. Jorge y yo estamos hablando mucho sobre un mercado digital único latinoamericano que creo que puede crearse a partir de principios
generales que todos nosotros compartimos en la reglamentación. La simplificación, los sandboxes, el espectro barato, obligaciones de desarrollo de redes. Entonces creo que tenemos una maturidad institucional en Latinoamérica muy grande para que podamos sentar todos juntos y decir, mira, estos son los principios que nortean nuestra actividad y eso es lo que nos une. Y a partir de ahí tenemos una modernización en la región. Muy bien, gracias. Alejandra. Sí, desde el punto de vista europeo, español, efectivamente este proceso de transformación digital en el ecosistema digital viene ya ayudado por la propuesta de la Comisión Europea, orientado, más que ayudado, orientado hacia una mayor visión global. Los reguladores tenemos que desempeñar un papel importante, pero no solamente en nuestro sector, sino tener una visión global de todos los agentes que cada vez son más diversos y cada vez son más, y además tener una cooperación a nivel no solamente nacional, sino transnacional, con lo cual foros como este claramente pues son un ejemplo claro de cooperación, de transmisión de las mejores prácticas de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Juan Carlos. Sí, intercambiar experiencia, intercambiar conocimiento entre los diferentes reguladores de Latinoamérica. En nuestro caso particular, por medio del Mercosur, utilizar la agenda del Mercosur para realizar foros relacionados a la agenda digital. Eso creo que va a ayudar muchísimo. Yo quiero dar como ejemplo, nosotros para la licitación 5G, fuimos a trabajar en Brasilia, acá con el amigo Baigorri. Nosotros sabíamos que ellos tenían una experiencia exitosa en la implementación de la tecnología 5G, entonces yo me fui, estuve cinco días ahí en Anatel, gracias a Baigorri públicamente, donde él nos proveyó de su experiencia y de su conocimiento y que eso utilizamos en gran parte para la tecnología 5G de Paraguay, que también fue exitosa. Eso es un buen ejemplo de que debemos trabajar juntos en la región, en Latinoamérica. Gracias. Lina. Definitivamente debemos trabajar juntos, pero hay que pasar de la aspiración a la acción. Y eso implica hacer un esfuerzo y es subir no solamente al barco que aquí han mencionado, sino al bus, como diríamos en Colombia, a aquellos países que todavía no están viendo la necesidad de ver esto de manera global. En el momento en el que logremos cohesionarnos y hacer esto todos juntos, vamos a tener un mejor efecto y realmente pasaremos de la aspiración a que los principios y que lo logremos y que todos estamos de acuerdo en esas cosas básicas a realmente hacer algo transformador por la gente que es la que requiere el acceso a estos servicios. Gracias. Y Pedro, finalizamos contigo. No, agradecer una vez más la invitación y reforzar el mensaje, ¿no? El crowdsourcing está aquí para colaborar directamente con los reguladores para que puedan tomar decisiones más efectivas, más directas y que eso sea muy positivo a las poblaciones, ¿no? Sabemos que hay distintos modos de conectividad y podemos ahí apoyarles a seguir este movimiento de disminuir la brecha digital. Muy bien. Muchísimas gracias a todos.